Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la continuación de este seminario internacional Ciudades Cohesionadas, co-crear agendas urbanas incluyentes, que estará del 2 al 5 de septiembre de 2019. En esta ocasión tengo el honor de presentar al doctor Fernando Carrión Mena, que trabaja en Flaxo, Ecuador, con una conferencia magistral que se llama Ciudades Capitales y el despliegue estatal en América Latina. Quiero decir que es un honor porque después de revisar su impresionante currícula y su trabajo, el trabajo que ha realizado, realmente es digno de admirarse. Él es arquitecto por la Universidad Central de Ecuador, maestro en Desarrollo Urbano Regional por el Colegio de México y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es académico del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, Ecuador, fue concejal municipal del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador, y coordinador del grupo de trabajo El Derecho a la Ciudad de Claxo, fundador de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos y de la Organización Latinoamericana de Ciudades de Frontera. Cuenta con una gran trayectoria de investigación en temas de vivienda, procesos de urbanización, centros históricos, políticas urbanas, descentralización, seguridad ciudadana y, por si no tuviese cosas que hacer, sociología del fútbol. Impulsó la creación de 8 revistas temáticas, ha escrito por lo menos 250 artículos académicos y artículos periodísticos, es autor de 18 libros, entre los que se encuentran La ciudad y su gobierno en América Latina, Quito, crisis y política urbana, En busca de la ciudad perdida, Lugares o flujos centrales, los centros históricos. Y por lo que él escribe y narra, pues se ve que este trabajo lo hace además disfrutando las ciudades. Y esto es algo impresionante. Entonces le damos la más cordial bienvenida a esta su facultad y esperamos su conferencia. Bien, muchísimas gracias, Arturo, por la presentación. Muchas gracias a Carla por invitarme a venir a este importante seminario. Y un saludo cordial a todos y a todas aquí presentes. De leer currículums uno puede inventarse todo lo que sea, porque bueno, ahora estamos sujetos a las evaluaciones, entonces uno tiene que meter absolutamente todo para ser alguien, ¿no? Pero en fin. Y lo que voy a presentar es el resultado de la experiencia que estoy teniendo ahora en la ciudad de Quito, porque me ha tocado, por suerte y por honor, ser el coordinador del proyecto de construcción del Estatuto Autonómico de la ciudad de Quito, que viene a ser algo parecido a la Constitución de la Ciudad de México que ustedes aprobaron en el 2017. Es un proceso arduo, interesante, etcétera, que me ha llevado justamente a hacer política comparada, a ver qué es lo que está pasando en otros lugares para compararse qué es lo que pasa en la ciudad en que uno vive, pero también compararse respecto de las posibilidades de futuro que tiene una estructura urbana como una ciudad. Entonces, lo que voy a poner a consideración de ustedes básicamente son las reflexiones que voy construyendo alrededor de lo que yo veo de las ciudades capitales en América Latina, que obviamente toda ciudad capital está altamente vinculado a los aparatos estatales. Una primera consideración a manera de introducción, lo que yo he visto alrededor del tema de la bibliografía que existe, es que es un tema poco debatido, poco estudiado, el tema de la capitalidad. Y me parece que este es un gran vacío que tenemos en la región. En general, yo lo que diría es que han dominado quizás dos grandes temas. El uno, aquel concepto de la primacía urbana que surgió a mediados del siglo pasado.
que básicamente lo que hace es analizar la relación de la ciudad más grande respecto de las ciudades que le siguen, las ciudades menores. Y entonces esto ha generado discusiones alrededor principalmente de dos ámbitos. Uno, lo que es la cuestión demográfica, cuántas veces una capital tiene población sobre otras. Y aquí han surgido los conceptos estos de macrocefalia urbana, por ejemplo, en aquellos países donde la ciudad capital tiene una preponderancia muy grande. Pongamos el caso de Ciudad de Panamá frente a Panamá, el caso de Montevideo frente a Uruguay, el caso de Buenos Aires en Argentina y así sucesivamente. Entonces, esa ha sido una de las preocupaciones. Y la segunda, que quizás tenga cada vez más relevancia, es la discusión respecto de lo que significa la metropolización de estas ciudades. Y aquí principalmente es el vínculo de la ciudad nuclear, la ciudad central, respecto de su región contigua, de su espacio más inmediato. Ya no es la relación entre campo y ciudad, sino la relación de esta ciudad con la región que se constituye a partir de esta región. Pero hoy día incluso ya han aparecido algunos críticos que están hablando ya no de la metropolización, sino de la postmetropolización, es decir, que estaríamos en una forma totalmente distinta. Pero en realidad estas han sido las entradas principales. Y me parece que han ido quedando por fuera, al menos dos cosas que a mí me parece que son absolutamente claves. Uno, la relación de la ciudad con el Estado y los aparatos del Estado, que esto vendría a ser la capital. Y otro que me parece que es importante es cómo se puede construir un autogobierno, es decir, el tema de la autonomía. Dos cuestiones, a mi manera de ver, claves para el debate respecto de las capitales en América Latina. La capitalidad, que sería la función que tiene la ciudad capital, principalmente por la localización de los aparatos estatales en esta ciudad. Y la segunda, que sería esto del autogobierno, que sería el vínculo o la relación con el poder principalmente del Estado. Pero yo creo que no solo que hay que entrar a discutir lo que significa las ciudades capitales, sino también todas las categorías o conceptos que están detrás de esta ciudad absolutamente particular. Y para eso yo lo que quiero es simplemente plantear una entrada inicial respecto de estos debates con tres cuestiones que me parece que son, o cuatro cuestiones que me parece que son importantes. Una primera, que sería algo respecto de los dos conceptos que me parece que son claves, capitalidad y autonomía. Dos, ver los momentos en que esto se ha ido constituyendo en la región. Tres, ver cuáles han sido las expresiones explícitas en las capitales y al final un par de conclusiones que me parece que pueden ser de interés. Vamos en ese orden entonces. Uno, los conceptos claves, en este caso el de capitalidad. La capitalidad no es otra cosa más que una ciudad que es cabecera del gobierno central. Entonces, capitalidad viene de cabecera, que es interesante. Entonces, es la cabeza del Estado, es la cabecera del sector público supraurbano que está más arriba de la ciudad. Esta es una primera consideración que yo creo que es importante, pero me parece que hoy día ya no es suficiente una cosa como esta. Ahora, la ciudad capital sirvió principalmente para el proceso de descentralización del poder en los procesos de formación de los estados nacionales. Y ese es el peso que tiene no solo las ciudades en general, sino principalmente la ciudad capital. No solo porque es el lugar de asiento de los distintos aparatos del Estado, sino porque hay una economía muy sólida, muy fuerte que está alrededor de esta ciudad. Y obviamente también demográficamente tiene un peso considerable. Ayer conversando con Lucía Álvarez respecto de las ciudades capitales en América Latina, yo le decía que la ciudad más grande que existe en la región es Montevideo.
Y claro, ella se alarmó porque a ustedes les gusta ser campeones en esto. Y obviamente que lo son. Pero yo le decía, Uruguay es un país pequeño. Uruguay tiene 3.300.000 habitantes. Pero en Montevideo viven 1.600.000, 1.700.000 habitantes. Es decir, más de la mitad de Uruguay vive en una sola ciudad. Es decir, el peso demográfico es significativo. Entonces, yo creo que para entender la formación de los estados en general en América Latina, hay que entender la relación entre las ciudades y una de ellas en particular, la capital, porque tanto el proceso de urbanización como la formación del Estado en la región han ido de la mano. Y yo creo que ese es un punto bastante significativo. Ahora, yo creo que este origen se va modificando en el momento actual. Y creo también, no solo que esta cuestión histórica, sino que los conceptos de capital y capitalidad debemos empezar a cuestionarlos, porque me parece que ya no están vigentes los que teníamos inicialmente, con los que por lo menos veníamos trabajando. ¿Y esto por qué? Porque estamos pasando de una ciudad nuclear hacia una región urbana, y yo creo que aquí el caso más interesante sin duda es Ciudad de México. Vamos a analizar un poquito más adelante esta situación, pero aquí me parece que simplemente con anotar Ciudad de México nos llega a 9 millones de habitantes, el área metropolitana de Ciudad de México están 22, 23, 24 millones de personas, cosa que uno ni siquiera sabe la dimensión que tiene, pero va más o menos por ahí, es decir, más del doble de lo que es Ciudad de México. Y entonces aquí valdría la pena preguntarse, ¿cómo es la capital en el área metropolitana de la Ciudad de México? Porque me imagino que la mayor parte de los aparatos del Estado está justamente en la Ciudad de México y no en la zona metropolitana. Entonces yo creo que aquí, ¿qué es la capital? Yo creo que este es un cambio sin duda importante que se está produciendo. Se cayó esto. Bueno. Micrófonos. Aló. Bueno. Bueno. Probando. Entonces, yo creo que aquí hay que discutir nuevamente qué es ser una capital y qué es ser capital en México, porque obviamente que esta es una situación totalmente distinta. Después, obviamente, el tema de la capitalidad respecto del Estado, y aquí aparece una de las cuestiones importantes, que es la autonomía. La capitalidad sin autonomía no puede ser comprendida, tiene que estar absolutamente vinculada. Una tercera cuestión que creo que también pone en cuestión esto es el tema de las ciudades globales. Escuchábamos hace un momento a la secretaria de lo social de Ciudad de México decir, y yo algo conocía también, que en la Constitución se define como una ciudad global Ciudad de México. Si además de lo que decía hace un momento, que Ciudad de México son 9 millones, que el área metropolitana son 22, 23 millones y que es una ciudad global, pues aquí también aparecen elementos que deberían llevarnos a discutir respecto de qué es una ciudad capital hoy día, y en concreto el caso de Ciudad de México. Un segundo concepto, a mi manera de ver también importante de ser discutido, es el de autonomía. ¿Y por qué? Porque creo yo, y eso no ha aparecido por lo menos en la literatura que yo he visto, es que en la actualidad este es un concepto clave para empezar a entender a las ciudades capitales. Es decir, cómo construir autogobierno, es decir, diferenciándose respecto del Estado nacional. Y aquí quisiera simplemente leer lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua al definir lo que es autonomía. ¿Qué es lo que dice? Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, potestad dentro de un Estado, es decir, que la autonomía es una relación de dependencia intraestatal, que tienen municipios, provincias, regiones y otras entidades para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios.
decir, aquí hay dos cosas que creo que son claves. Esto que está dentro de un Estado, y aquí uno ya podría empezar a cuestionarse cuando hablamos de la globalización, porque ya no es un Estado, son múltiples estados, incluso de alguna manera ese Estado hace líquido en la ciudad global. Y la segunda cosa es esto de los gobiernos propios. Entonces, ¿qué significa gobierno propio dentro de una estructura estatal? Y claro, uno tendría que plantearse de entrada cuál es la autonomía de una ciudad capital, porque es muy distinta a la autonomía que puede tener cualquier otra ciudad. ¿Por qué? Porque aquí está asentado el Estado, aquí están los distintos aparatos del Estado. Y esto nos condiciona mucho. No conozco en el caso de Ciudad de México, pero les puedo contar, por ejemplo, en el caso de Quito, mi ciudad, el gran debate que tiene Quito no es sobre la ciudad de Quito, sino sobre lo nacional. Nosotros somos estados centristas en términos de los medios de comunicación. Hace poco tuve una reunión con empresarios de la Cámara de Comercio y de Industrias en Quito, y fue muy interesante porque a ellos les interesa la tasa de interés, los aranceles, la balanza comercial, etcétera, etcétera, es decir, macroeconomía. En absoluto les interesa economía urbana, no les interesa la ciudad. En el caso de una capital, en este caso específicamente de Quito, no sé cómo será acá. Y los medios de comunicación son relativamente parecidos. O sea, aquí se discuten las políticas macroeconómicas, las políticas del Parlamento, las políticas del Ejecutivo, etcétera, etcétera, porque aquí es la sede de todo esto del sector público. Entonces, es absolutamente necesario plantearse de si las capitales tienen autonomía. Y obviamente tendríamos que decir que sí, pero ¿cuál autonomía? Que aquí viene el tema. Y esta es una autonomía obviamente especial, y que además, no solo que es una autonomía especial, sino que cambia en el tiempo, como veíamos hace un momento. Y entonces aquí, según el proceso de urbanización, hay cambios notables. ¿Por qué esto? Porque lo que nosotros tenemos, por ejemplo, con el agotamiento del patrón de urbanización hegemónico que teníamos en América Latina, que era una ciudad, un territorio y un Estado, las tres cosas articuladas, juntas, etcétera, era un marco institucional muy claro. Pero hoy día ya no tenemos eso. Lo que tenemos hoy día es esta idea de la posmetropolización que les decía. Las ciudades capitales son interestatales, ya no son intraestatales, y además son territorios muy complejos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Marcos institucionales que tienen autonomías distintas cada uno de ellos. En otras palabras, tenemos que hablar de autonomías yuxtapuestas. Un Estado con otro Estado dentro del territorio del área metropolitana de México tienen distintas posiciones frente a esos territorios. Entonces, en última instancia, por los cambios en el proceso de urbanización, lo que tenemos es un sistema de autonomías cruzadas. Ya no es solo la relación de esa ciudad con el Estado, sino de esa ciudad con otras ciudades, de esa ciudad con otros estados, de esa ciudad con otros municipios. Aquí en este gráfico, que lo trabajé hace algún tiempo, podemos ver los modelos espaciales que existen. Los dos primeros son de la primera fase de la urbanización, podríamos decirlo así, donde en la parte superior lo que tendríamos es la ciudad nuclear, que tenía un vínculo con el territorio inmediato, que no es otra cosa más que la ruralidad. Era incluso definida una contradicción entre el campo y la ciudad, y uno de los vínculos principales que había era la migración campesina. Luego, un segundo momento, cuando aparecen ya las ciudades metropolitanas. En este caso ya no es una relación de la ciudad con el campo, sino de la ciudad nuclear con la región que la constituye. Y en este caso puede haber incluso una región metropolitana altamente polarizada con distintos espacios. Pero a partir de ese momento, que yo creo que es en el
quiebre de los años 70 con los 80 del siglo pasado, aparecen por lo menos 4 patrones de urbanización que a mí me parece que son fundamentales. Uno primero es la articulación de los sistemas urbanos. Ya las ciudades no pueden entenderse de forma aislada o como generalmente se les entendía a partir de una jerarquía, esta es más grande que la otra, ahí es lo que surgieron estos conceptos de primacía urbana, por ejemplo, sino que toda ciudad está vinculada entre sí. Y entonces aquí lo que tenemos es un complejo urbano articulado a través de distintas ciudades. Una segunda cuestión que aparece con fuerza son los clústeres. Y en cada uno de estos casos tienen que ir viendo las autonomías, ¿no? Los clústeres son bien interesantes. Aquí les pongo 2 ejemplos. Uno, en el caso de Chile, con el clúster del salmón. Es una región del sur de Chile, donde se articulan 45 municipios para producir el salmón y que prescinden incluso de la capital, es decir, de Santiago, porque exportan directamente al mundo. El otro caso que también me parece muy interesante es la zona del Bajío acá, que es un clúster construido alrededor del sistema de producción automotora. Y aquí, no sé el número de municipios, no sé el número de estados, pero es una región que se constituye justamente para la producción de vehículos. ¿Qué es lo que pasa en los 2 casos? El Estado se retira. No solo que se retira, sino que estimula ese tipo de producción en estos clústeres para que se asienten formas de producción interesantes para el beneficio supuesto del país. Quizás aquí vale la pena señalar que ya no solo que hay una relación respecto de la autonomía respecto del Estado, sino también una relación de autonomía respecto del mercado, respecto de las grandes empresas que aquí van apareciendo. Una tercera forma de este nuevo patrón de urbanización tiene que ver con las ciudades de frontera. Cuando uno ve los datos de CELADE en CEPAL, claramente la migración del campo a la ciudad, yo creo que ese ciclo se cerró, y lo que empezamos a ver son 2 formas de migración distintas. Uno, la migración internacional, que es muy fuerte hoy día, y la segunda, la migración hacia las fronteras. Por ejemplo, la tasa de urbanización de la frontera mexicana con los Estados Unidos es superior al promedio nacional. Este rato en esa frontera, en términos de población urbana, más o menos son 12-13 millones de habitantes. Y son 11 pares de ciudades, una en el lado mexicano y otra en el lado de los Estados Unidos. Yo estuve hace 1 mes y medio en Ciudad Juárez del Paso, porque estamos impulsando nuevas formas de integración en América Latina a partir de lo local y a partir de las fronteras. Fue muy interesante ver al presidente municipal de Ciudad Juárez sentado al lado del mayor de El Paso, conversando respecto de cómo poder trabajar de manera conjunta. Y lo más interesante es que me da la impresión que sinceramente están viendo cómo beneficiarse de esa integración. Imagínense en un momento tan complejo de las relaciones que básicamente el presidente Trump está planteando no solo a México sino al mundo entero, que en su frontera con México pues aparezca una experiencia de estas características. Y finalmente la última, que sería la urbanización regional. En este caso lo que tenemos son principalmente una especie de ciudades. Un área regional tan grande donde hay múltiples ciudades que están ahí desplegadas. En todos estos casos, obviamente que el tema de la autonomía se modifica sustancialmente, pero también el significado y el sentido de la capitalidad sigue la misma línea. Una segunda entrada desde la historia, que creo que vale la pena para ver cómo esto ha ido modificándose, es que la relación entre ciudad, capital y autonomía se expresa en al menos 2 momentos, que es lo que yo he hecho para el análisis de esta parte.
Uno primero que sería en el siglo XIX y el XX, algo así como antecedentes para el proceso que vivimos hoy día, y luego sí en el cambio de siglo, que sería desde 1980 hasta el 2000 y luego del 2000 para acá. ¿Y esto por qué? Porque en el cambio de siglo, desde el 80 al 2000, tenemos por lo menos tres cosas claves en términos de la reforma del Estado. Uno, los procesos de descentralización. Dos, los procesos de privatización. Y tres, la democratización en América Latina, que no solo fue el retorno a la democracia, sino la ampliación de la democracia en los territorios. Para que ustedes vean, en 1980, solo 7 países de América Latina elegían autoridades locales. Desde el año 2000, todas las autoridades locales son electas popularmente. Obviamente que esto produjo un cambio sustancial. Y el segundo momento, que es ya parte de este siglo, yo diría que hay también 3 cambios importantes. Una modificación sustancial de las demandas de las ciudades, que hoy día se expresa de forma de derechos. Una segunda, que es el retorno de lo público, que al menos se expresó en varios países de Centroamérica y de Sudamérica. Y lo segundo, que sí domina prácticamente toda la región, es el hiperpresidencialismo. Entonces veamos estos procesos. Entre el siglo XIX y el XX lo que hay sin duda es el fortalecimiento de los ejecutivos nacionales sobre otras funciones del Estado, es decir, legislativo, judicial, y principalmente frente a las entidades subnacionales. Los municipios ni siquiera eran electos popularmente, como veíamos hace un rato, lo cual da que pensar que incluso sus recursos y sus competencias eran bastante escasas. Es interesante ver cómo la República, desde la independencia, lo que produce es una centralidad del Estado a partir de una ciudad que es la capital. Por eso lo que yo decía hace un momento, hay una coincidencia entre capitalidad o formación de ciudades capitales y la formación del Estado. Y después lo que tenemos son quizás dos estados predominantes. Bueno, básicamente es una especie de sistematización, una caricatura, donde tenemos por un lado el estado de bienestar, que fortaleció los procesos de urbanización. En ese contexto se produjo grandes migraciones del campo a la ciudad. Y como era un estado de bienestar bastante vinculado con el aparato público, y el aparato público estaba localizado en las ciudades capitales, lo que tenemos sin duda es el fortalecimiento de la capitalidad. Entonces, en el estado de bienestar se produjo estas dos situaciones. En el estado neoliberal, que sería ya más a partir de los años 80 para acá, lo que tenemos de una forma explícita es la urbanización difusa. ¿Y por qué? Por los procesos de privatización de los servicios, los equipamientos, las infraestructuras, etcétera, y la pérdida del peso de las políticas urbanas que hizo que la ciudad creciera de esa manera. ¿Qué es lo que pasó en el cambio de siglo? Lo que les decía, la descentralización por un lado, que produjo el fortalecimiento de los gobiernos locales. ¿Qué significa el fortalecimiento? Más recursos económicos, más competencias y gobiernos electos popularmente. Pero no solo eso, sino también cambió el imaginario de la centralidad fuera de las ciudades capitales. Y yo creo que esa es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque como las ciudades empezaron a tener más peso político, lo que ocurrió es que la capital fue vista como el Estado central. Entonces eso modifica sustancialmente el imaginario que se tenía de la capitalidad. Desde fuera se ve como si fuera exactamente lo mismo Estado y capital. No se hace esa diferencia. La segunda cuestión, que es la privatización, esto sí también produce un cambio importante, porque impacta fundamentalmente en el empleo estatal y también en el imaginario de ciudad político-administrativa.
por ejemplo, hoy día mi país está en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reducir el aparato del Estado, y ustedes saben lo que significa eso, básicamente despedir gente del sector público. Yo lo que he venido sosteniendo es que en esas discusiones con el Fondo Monetario Internacional debería estar por lo menos el alcalde de la ciudad de Quito, porque el principal impactado de todo este proceso va a ser la ciudad de Quito, como ya ha pasado en distintas capitales en América Latina. Hoy día, de acuerdo a los censos nacionales, Quito, que es una ciudad relativamente formal, tiene el empleo más precario de todas las ciudades más grandes del Ecuador y tiene un desempleo también muy alto en relación a las ciudades más grandes de mi país. Y es básicamente por el tema de los procesos de privatización, que en este caso ni siquiera es privatización, sino simplemente reducir el tamaño del Estado. Y el tercero es el retorno a la democracia, que en este caso lo que ocurre es que empodera a la sociedad, que tiende a representarse en los gobiernos locales, lo cual obviamente que modifica modifica el país, modifica a toda la sociedad en esta relación con respecto del Estado. Y lo que es interesante es que a partir de este momento, la conflictividad de la ciudad capital es el resultado de estas tres condiciones: la descentralización, la privatización y el retorno a la democracia. ¿Por qué? Porque el retorno a la democracia produce gobiernos más representativos, porque estos gobiernos más representativos tienen más recursos y más competencias, pero tienen un problema. El proceso de privatización hace que los servicios, las infraestructuras, las políticas, etcétera, sean manejadas principalmente por el sector privado. Y entonces aquí viene esa gran contradicción. Lo interesante de este proceso es que vemos una construcción política de los territorios, básicamente por la autonomía que empieza a generarse, resultado de los procesos electorales locales. Entonces, ¿qué es lo que pasa a través de esta construcción política de los territorios? Que se modifican los equilibrios estatales. Pero aquí hay una cosa interesante. Obviamente que los municipios tienen más poder a partir de la descentralización que el gobierno nacional, pero en el nivel territorial el tema sigue siendo exactamente igual. En otras palabras, la primacía urbana no se modifica, incluso tiende a acrecentarse. Cuando ustedes ven, y aquí tengo un cuadro que desgraciadamente no lo van a ver, tienen que creerme, lo que nosotros vemos claramente es un incremento de la población de las ciudades capitales en relación a la población nacional y en relación a las otras ciudades. Y este mismo ejercicio nosotros hacemos, no en términos demográficos, sino hacemos en términos económicos, la situación es mucho más dramática. O sea, hay un proceso de concentración en las ciudades capitales de la economía. Y entonces, producto de esto, lo que nosotros tenemos son gobiernos locales que tienen capitales que tienen mucho más poder, que son más representativas y que tienen demandas de derechos de la sociedad mucho más amplios. En este momento, básicamente la década de los años 90, lo que vemos es una construcción institucional de las capitales con nuevos marcos jurídicos, con nuevos marcos institucionales. Y aquí les pongo algunos ejemplos. El Distrito Especial de Bogotá en el año 91, que es una consecuencia de la Constitución del año 91. El caso de Quito, que se conforma como Distrito Metropolitano en el año 93. El caso de Buenos Aires, que se conforma como ciudad autónoma en el 94 y en el 98, 97, se conforma con su constitución. Y el caso de Caracas, en el año 99, cuando llega Chávez a la presidencia, se conforma la alcaldía mayor de Caracas. Y no solo eso, sino que al interior de cada una de estas capitales empezamos a ver una redefinición territorial sobre la base de la desconcentración.
Entonces, por ejemplo, Montevideo tiene 18 zonas, Quito 8, Bogotá 20, México 16 y Caracas 5. Entonces, no solo que hay una autonomía en relación al gobierno nacional, sino que hay una nueva forma de construcción de esa autonomía al interior de cada una de estas capitales. ¿Qué es lo que pasa ya en este siglo, en estos últimos 20 años? Obviamente también hay un proceso de redefinición de la relación entre Estado y ciudad capital. Y aquí el hiperpresidencialismo, que va de la mano también del retorno de lo público, es clave. ¿Y por qué esto? Porque Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera, lo que tienen es la construcción de un proyecto nacional muy fuerte, muy fuerte. Y en ese proyecto nacional, por lo menos hay dos cuestiones que marca. Uno es el tema de la soberanía, que es la relación con otros estados, y el segundo es la generalización de la propuesta por todo el territorio nacional sin reconocer la existencia de desigualdades, diferencias, inequidades en el territorio. En otras palabras, los municipios tienen que subordinarse a los proyectos nacionales. Y también este hiperpresidencialismo y este retorno a lo público favorece aún más el crecimiento de las capitales. Porque hacer las capitales nuevamente el asiento de los poderes del Estado, y los poderes del Estado tienen un incremento de su poderío precisamente, eso se refleja en las ciudades capitales. Y eso pasa en Quito, pasa en Caracas, pasa en La Paz. Bueno, Brasilia, que es un caso particular y especial, no sigue esta misma tónica, pero en San Salvador, Managua, la cosa sí se mantiene. Hay intentos de regulación del mercado interesantes y en todos los casos intentos de regulación del mercado inmobiliario. En el Ecuador, por ejemplo, se aprueba una ley de plusvalías que una vez que sale el presidente Correa, el actual presidente con la Asamblea Legislativa simplemente derogan esa iniciativa. Si no me equivoco, en la redacción de la Constitución de Ciudad de México, ese fue uno de los núcleos más complejos en los debates que tuvieron y finalmente creo que no tiene una expresión explícita respecto de esa situación. Y una segunda cosa que aparece en este siglo XXI que es fundamental es que hay un crecimiento de los derechos por estos procesos de democratización y por otra serie de factores adicionales, donde cada una de estas ciudades terminan siendo un abanico de derechos y de reivindicaciones. Por ejemplo, el tema de mujer, el tema de género, que yo creo que la Constitución de Ciudad de México recoge eso y me parece que es lo más avanzado que este rato existe en América Latina. Pero también hay movimientos sociales alrededor del tema de la naturaleza, lo ambiental. Y aquí yo creo que hay un vínculo muy interesante, por ejemplo, con los jóvenes. Los pueblos y nacionalidades indígenas también. En la conferencia anterior, por ejemplo, se hablaba sobre las personas con capacidades especiales, los grupos etarios. Y esto ha ido generando sociedades totalmente distintas. La sociedad de este siglo con la sociedad del siglo pasado ya no es lo mismo, porque además de estos derechos de estos sectores de la sociedad que modifican la sociedad, modifican las correlaciones de fuerzas en la sociedad, tienen expresiones tecnológicas totalmente distintas a las que tenían antes. Y eso hace también que su voz sea escuchada no a través de los aparatos formales, sino de estas nuevas tecnologías de la comunicación. Por eso es que cuando uno hace un análisis, por ejemplo, de los cambios en los procesos políticos en América Latina, la mayoría de estos procesos surgieron de los municipios. Por ejemplo, el caso de Brasil. Lula, un obrero metalúrgico que nunca fue alcalde, pero tuvo dos hechos fundamentales
para llegar a la presidencia del Brasil. El movimiento popular, que era básicamente urbano, que incluso en el año 88 logró que en la Constitución del Brasil se incorpore el derecho a la ciudad. Y lo que ocurrió a partir de los municipios. Es impresionante cómo los municipios más grandes del Brasil fueron captados por el Partido de los Trabajadores, que finalmente eso es lo que le permitió a Lula llegar a la presidencia del Brasil. Hay casos distintos. Por ejemplo, el caso de Buenos Aires. Macri llega a la presidencia de la República luego de ser jefe de gobierno de Buenos Aires. El caso de Ciudad de México, por primera vez después de varios intentos, un jefe de gobierno de la Ciudad de México llega a la presidencia. El caso de Quito, también hemos tenido un alcalde que llegó a ser presidente de la República. El caso de Bogotá, exactamente lo mismo. En El Salvador también. En otras palabras, por el peso político que han ido adquiriendo las capitales, esto ha significado un cambio respecto de los requisitos, entre comillas, para llegar a ser presidente de la República. Y aquí hay por lo menos dos excepciones que son interesantes respecto a las capitales. El uno es el caso de Santiago. Santiago tiene 52 comunas en su área metropolitana y no tiene una autoridad de toda la región. Entonces, ¿qué es lo que ha significado con esto? Es que en Chile sea imposible que pase de la alcaldía a la presidencia. Pero Michelle Bachelet, en su periodo, logró establecer una reforma para que el gobernador del área metropolitana, que tendría que ser electo, pueda tener ciertas atribuciones, recursos económicos y sea electo popularmente. El actual presidente Piñera está tratando de diferir lo máximo posible esta situación, y no solo eso, sino que en lo posible está buscando que no se elija, porque ¿qué es lo que ocurriría? Si Santiago elige el presidente, el gobernador, prácticamente Chile tendría dos presidentes de la República, el del área metropolitana y el presidente. Entonces aquí obviamente que lo que vamos a ver, si es que esto camina, es que este gobernador va a tener pocas competencias y va a tener pocos recursos económicos. La ciudad de Santiago se maneja principalmente por el Ministerio de Transporte, por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Y el otro caso es el de Brasilia, en Brasil, que obviamente aquí es por lo que significa la cantidad de población que tiene Brasilia en relación a todo el Brasil. Pero en las últimas elecciones presidenciales, cuando ganó Bolsonaro, Fernando Haddad, que hizo una campaña muy interesante porque empezó su proceso con 5 o 6% y llegó prácticamente a disputarle la presidencia a Bolsonaro. Él fue prefecto de San Pablo, que esta es una excepción de tener una ciudad más grande respecto de la capital, que esa sería la diferencia, por ejemplo, respecto de Ciudad de México o Montevideo. Entonces, San Pablo es la ciudad más grande y tiene este fenómeno como el de Fernando Haddad, que yo supongo que en un futuro relativamente próximo también podrá intentar una cuestión de este tipo. ¿Qué es lo que ocurre? Resultado de este proceso, también aparecen nuevos marcos jurídicos de las capitales que son distintos a los de la década de los años 90 en general en América Latina. Y aquí aparecería una cosa que es una especie de juego de palabras, pero que ayuda mucho. Es que hay que diferenciar lo que es el derecho a la ciudad del derecho de la ciudad. Entonces yo creo que la ciudad tiene el derecho a la autonomía. La ciudad tiene el derecho al autogobierno. La ciudad tiene el derecho a recursos económicos, etcétera, etcétera. Y me parece que eso hay que reivindicarlo. Porque la misma Ada Colau en Barcelona dice
que mientras más poder tengan los municipios, los ciudadanos van a tener también más poder. Y me parece que eso tenemos que trabajar un poco más. No solo pensar en el derecho a la ciudad, sino el derecho de la ciudad. Y entonces aquí aparece un nuevo marco institucional que tiene dos expresiones. Una de lo que podríamos decir el gobierno intermedio. Por ejemplo, el caso de Lima en el 2014. Lima tiene un alcalde provincial y tiene 46 alcaldes distritales. Entonces, aquí la Ciudad de México es manejada como una provincia. Esto es un gobierno intermedio. El caso de Montevideo. Montevideo también es concebida como una provincia. Y en su interior tiene 8 municipios en la actualidad, que son electos popularmente. El caso de Ciudad de México es lo mismo. Ciudad de México es considerado como un estado especial y en su interior tiene 16 delegaciones que también son electas popularmente. Entonces tenemos un grupo de ciudades que tienen estas características y otro grupo de ciudades que más bien es entendido como gobierno local. Entonces está aquí Caracas, que en el año 2009, ya con Maduro en la presidencia, que este es un caso interesante, porque la ciudad de Caracas tiene, el área metropolitana de Caracas tiene 5 municipios y perdió, el gobierno nacional perdió la alcaldía mayor y decidió hacer una reforma para que aparezca una instancia superior, en este caso no electa popularmente, sino que sea delegada del presidente de la República. Y no solo eso, sino que de los 5 alcaldes, 4 han pasado por la cárcel. Aquí hay algo que por lo menos no cuadra con lo que estoy pensando. Y luego viene el caso de San Salvador. Ustedes saben, El Salvador es un país muy pequeño, pero San Salvador en el área metropolitana, si no me equivoco, tiene 10, 12 municipios, y ellos han constituido una cosa que se llaman OPAMS, que es la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, OPAMS. Esto tiene dos expresiones. Una expresión política, en términos de que un alcalde es el que maneja esto, pero lo maneja rotativamente. O sea, no es siempre uno, sino que está rotando. Y la segunda cuestión, que también es interesante, es que de esta oficina sale toda la planificación para todos los municipios. Aquí hay un cambio sustancial y creo que muy interesante. Veamos algunos casos de las autonomías en las ciudades capitales. Probablemente el más complejo y el más interesante sea, obviamente, Ciudad de México, porque Ciudad de México tiene una urbanización regional, lo que veíamos hace un rato. Ciudad de México, alrededor de 9 millones de habitantes, un poco menos. En su interior hay 16 delegaciones electas popularmente, pero por fuera tenemos varios estados y tenemos varios municipios. Eso es una cosa muy complicada, que a la larga lo que nos muestra es que hay múltiples autonomías que están en conflicto. ¿Y por qué esto? Porque tenemos su condición de ciudad global, tenemos su condición de su relación con el Estado Nacional, su relación con otros estados y su relación con municipios y con delegaciones. A mí me parece que con la Constitución, y como lo dije al principio, creo que es lo más avanzado y lo más interesante que hay en América Latina, pero me parece que el próximo paso probablemente va a ser alguna cosa de este tipo, de cómo articular este conjunto de autonomías que existen en el territorio. Lo segundo, el tema de las ciudades globales. Aquí voy en la línea de Saskia Sassen cuando ella dice que hay 3 actores mundiales. 1, el Estado en decadencia. 2, las grandes corporaciones mundiales. Y aquí, entre paréntesis, he puesto Amazon, porque no sé si ustedes han seguido el caso de Amazon, que es muy interesante, con el señor Jeff Bezos, que lo mejor que tiene es el apellido. Él hizo una especie de concurso frente a las ciudades para ver cuál de esas ciudades quería acoger
a la segunda sede más importante de Amazon en los Estados Unidos. Resultado de eso, participaron 200 ciudades. Amazon decidió Nueva York. Pero ríanse más, Nueva York no aceptó. ¿Qué es lo que ocurre este rato con Amazon? Amazon tiene la información más privilegiada de las 200 ciudades. Porque todos le ofrecían servicios, equipamientos, infraestructuras, reducción de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene una discusión con los procesos de globalización y con estos actores. La autonomía no puede entenderse exclusivamente frente a los estados nacionales. El peso que hoy día tienen estas corporaciones internacionales es tan grande que es capaz de proponer políticas urbanas como esta que ha hecho Amazon. Es impresionante. Incluso hubo una ciudad que le ofreció 5 helicópteros. Y vale la pena hacer seguimiento a eso porque me parece que es un caso muy interesante de definición de políticas urbanas a partir de una cosa de este tipo. En otras palabras, creo yo que con las ciudades globales lo que estamos teniendo son ciudades sin Estado, o por lo menos deberíamos preguntarnos respecto de esto, porque en general los estados no solo que ignoran a las ciudades, por ejemplo en el foro de Hábitat 3 que se celebró en Quito en el 2016, firmaron esos acuerdos los estados nacionales, no los gobiernos locales. Entonces, lo que tenemos aquí son las grandes cumbres del G7, lo que les decía hace un momento del caso de Quito frente al Fondo Monetario Internacional, etcétera. Las ciudades que están creciendo en su importancia económica, política, demográfica, etcétera, tienen que empezar a encontrar espacios de decisión mucho más fuertes para enfrentar todas estas realidades. Y para terminar, unas conclusiones así muy rápidas. La impresión que tenemos es que con este proceso, que tendrá alrededor de unos 50, 60 años en América Latina, es que las ciudades en general y las ciudades capitales en particular están acumulando mucho más poder frente a los estados nacionales. Y esto podría llevarnos a pensar un poco respecto de si no estaremos regresando a las ciudades de Estado. Es una discusión que me parece que es importante. La otra discusión que me parece que es importante es el caso de la Unión Europea, que hoy día lo que están planteando algunos sectores es que la Unión Europea no sea de países sino de regiones. Ahí tienen dos expresiones que más bien plantean una crítica frente a la nacional y la emergencia de los territorios por dos vías, una la regional y otra la local. Ahora, lo que también hay que tener en cuenta es que las ciudades hoy día tienen un protagonismo mucho más fuerte que les hace tener un poder muy importante. Y esto, claro, lo que les planteaba al principio, ¿qué es la capitalidad hoy? ¿Qué es la autonomía hoy? Bajo ningún punto de vista, con lo que yo les estoy exponiendo, logro resolver ese problema. Lo que les planteo más bien es empecemos a trabajar esta situación. Ahora, el otro gran problema, ya no es teórico en este caso, sino es cómo empezar a construir estas formas de administración de estos espacios tan complejos que tenemos hoy día a través de los nuevos patrones de urbanización. Y obviamente los marcos institucionales tienen que ser absolutamente modificados. ¿Y por qué esto? Porque en los territorios coexisten distintas expresiones organizativas con orígenes diferentes. Y cuando queremos construir este nuevo marco institucional o este complejo autonómico, puede surgir una cosa que es muy interesante, que es la construcción de pactos territoriales. O sea, no solo pactos sociales, sino también pactos territoriales. Si nosotros estamos viviendo en ciudades de ciudades, lo lógico es que este conjunto de ciudades establezcan acuerdos para sacar adelante todo ese proceso que está ahí.
¿Y por qué esto? Porque estos pactos territoriales provienen de niveles horizontales, es decir, un municipio con otro municipio, una ciudad con otra ciudad, pero también con niveles distintos, de estos con el Estado, de estos con la Federación, de estos con la globalización. Pero estos pactos deberían sustentarse no en jerarquías y tampoco en supremacías, sino en ver la posibilidad de llegar a acuerdos, en pactos para que esta gran mancha, este complejo territorial pueda ser impulsado de forma colectiva. Bien, estas eran algunas ideas que quería ponerles a consideración de ustedes. Espero que podamos seguir trabajando estas líneas. Para eso estamos tratando de constituir lo que podría ser una red latinoamericana de ciudades capitales, para lo cual yo creo que, bueno, gran parte de estas cosas que estoy planteando las discutiremos y creo que sería una cosa muy interesante que, bueno, ustedes puedan integrarse también a este proceso. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ya sabemos cuál es el desafío para pensar las ciudades capitales. Quiero decirles que hay poco tiempo para preguntas y respuestas, así es que yo voy a omitir mis comentarios. Solo me gustaría, una idea que me surgió en la exposición, es qué pasa con esta descentralización, por ejemplo, que en la ciudad, que en el gobierno federal actual se está proponiendo, esto de sacar los poderes federales de las secretarías de la Ciudad de México, llevarlo, este proceso de descentralización. Me llamó la atención por toda la argumentación de los poderes, y bueno, los temas son muy interesantes. Sé que aquí hay muchos especialistas y voy a dar paso solamente a dos preguntas que alguien quiera formular del público para cerrar esta mesa. ¿Alguien quiere formular alguna? Aquí tenemos una y aquí otra, por favor. Entonces acá de este lado. Hola, buenos días. Muchas gracias. Por este proceso, digamos, de entretejer los diferentes niveles de gobierno alrededor de una propuesta, una idea capitalino que pues era como al último slide, al último punto. ¿Cuáles serían los temas, como pienso en cambio climático o tráfico o economía, que serían como prioritarios o que se prestarían más por ser puntos de enfoque para la coordinación entre tantos diferentes poderes? Hacer las dos preguntas y luego le vamos a dar la palabra. Bueno. Mi nombre es Alexis, soy estudiante del doctorado de urbanismo, tercer semestre. Yo soy de Tepic, Nayarit, es un estado que está en el norte occidente de la República, en la costa. Y Tepic es la ciudad capital del estado, el asiento de los poderes. Pero en la costa hay un lugar que se llama Nuevo Vallarta, que está cerca de Puerto Vallarta y está generando una dinámica económica muy fuerte. Dado a esta región político para incidir en las decisiones efectivas del territorio, tanto que la población de acá se va a trabajar a Nuevo Vallarta. Entonces ahí la capital es Tepic. Para entrar en el debate teórico, la capitalidad se estaría perdiendo, estaría tomando capitalidad esta zona, aunque no estén los poderes representativos del gobierno, pero sí otros poderes como el económico. Yo he estado leyendo sus trabajos y habla por ejemplo, de la centralidad urbana como una relación social. Entonces, capitalidad sería como una relación político-social, no una entidad física como sería la capital del estado que es Tepic. Muy bien. Vamos a dar paso a las respuestas. Sí quiero decir que pues es mucho lo que se queda en la cabeza pensando después de la brillante exposición, pero cerraremos un momento. Adelante. Bien, muchísimas gracias por las dos preguntas y me imagino que deben quedar muchísimas inquietudes porque yo también las tengo.
A ver, la primera pregunta tiene que ver con competencias. Yo creo que hay por lo menos dos determinaciones que son claves. La primera es la relación de qué territorio con qué nivel de gobierno se plantea. Por ejemplo, en el caso de una capital de un estado, es distinto de la capital federal, porque las competencias son distintas. También dentro de cada una de estas unidades dependerá de eso. Los españoles tienen una definición que a mí me gusta mucho, que es la descentralización asimétrica, que conduce, por ejemplo, a que Cataluña tenga una condición distinta a la que tiene, qué sé yo, el País Vasco o que tiene la Comunidad de Madrid. Y ahí tienen competencias, recursos, etcétera, totalmente diferentes, incluso instituciones diferentes. Entonces, yo creo que una primera cuestión es la relación con quién y cómo se comprende de lado y lado esta relación. La segunda cuestión con este mismo caso es que detrás de cada una de estas competencias hay actores explícitos y hay derechos. Hoy día yo creo que el tema fundamental son los derechos. ¿Y por qué esto? Porque no es cuestión exclusivamente de señalar esta competencia le compete a o esta competencia le corresponde a este nivel, sino que detrás de eso tiene que haber un actor que sea capaz de hacer cumplir ese derecho. En muchos casos han habido propuestas muy interesantes en términos de competencias, pero que no han sido llevadas a la práctica porque simplemente se quedaron en el papel. Y de eso, pues en general en América Latina estamos llenos de esa situación. Ahora, obviamente también hay cuestiones históricas. Hoy día, por ejemplo, yo creo que el tema ambiental es ineludible, Pero creo que cada una de estas competencias tendrán que ser discutidas por lo menos respecto de dos cosas. Uno, ¿cuáles son las competencias exclusivas? ¿De qué nivel? Por decir algo, el transporte puede ser local, exclusivamente. Pero la educación o el tema ambiental me parece que no puede ser manejado exclusivamente en un solo nivel. Entonces aquí tendríamos que tener competencias concurrentes. Y me parece que eso es absolutamente necesario y hay que trabajarlo desde esa perspectiva. Respecto de lo segundo, obviamente que tanto la capitalidad cuanto la autonomía son dos conceptos que implican y establecen relaciones. Es con un territorio específico, con una ciudad en particular, especial, que es una capital, y que ésta puede tener su relación diferenciada, por ejemplo, en los términos que tú estás planteando. Una cosa es la capital de un estado y otra cosa, como decía también, es la capital de una federación. Ahora, en muchos casos empiezan a aparecer otros polos económicos que tienden a disputar estas capitalidades. Y aquí pongo el caso de mi país. Nosotros tenemos dos grandes ciudades, Guayaquil y Quito, que prácticamente tenemos la misma población. El caso de Quito es ciudad parasitaria, porque así nos tratan. Incluso es muy interesante porque en Guayaquil nos dicen que el nombre de Quito viene del verbo quitar. ¿Por qué? Por justamente lo que tú estás señalando. ¿Cómo se define Guayaquil? La capital económica del país. ¿Por qué? Porque es una ciudad portuaria, por ahí salen las exportaciones, por ahí entran las importaciones. Y eso está ocurriendo. Entonces, en cada uno de estos casos hay que ir viendo cómo se constituyen las centralidades, cómo se constituyen las capitales, y cómo hoy día, a través de los procesos de privatización, hace que aparezcan nuevas formas de autonomía yo les ponía el ejemplo de Amazon. O sea, el peso que tiene un capital puede modificar la relación ya no solo frente al Estado, sino frente al capital. Y eso es lo que podría decirles. Muchísimas gracias. Pues realmente agradecemos la presencia del doctor Fernando Carrión Mena, Ciudades Capitales y el despliegue estatal en América Latina. Veíamos en la mañana la relación con Europa, ¿no? Pero América Latina y su relación con ciudades es fundamental, sobre todo para entender la Ciudad de México, ¿no? Que es una de las preocupaciones de este seminario.
Aparte de darle las gracias, queremos invitarlos a las mesas de trabajo que se abrirán en estos momentos, una en la sala Lucio Mendieta y Núñez, tema 1, políticas y derecho a la ciudad, y en la sala Fernando Benítez, tema 7, participación ciudadana y dinámicas sociopolíticas. Hay distintos ponentes, tienen el programa, por favor asistan porque este seminario internacional pues va a continuar durante estos días hasta el 5 de septiembre y esperamos que después de esto podamos volver a invitar para ver las conclusiones que saca este seminario y intercambiar puntos de vista con lo que está haciendo en Quito, Ecuador. Muchísimas gracias, muy buenos días.